Y para terminar nuestro módulo número 4 tenemos la lección 5, que es el complemento normativo de regulaciones en gestión de datos. Para eso es importante tener en cuenta que en la actualidad las empresas enfrentan entornos empresariales cada vez más complejos y regulados. Para garantizar, digamos, la transparencia, la ética y el cumplimiento de leyes y regulaciones, es fundamental contar con un plan de cumplimiento normativo o que sea efectivo. En este caso, es importante conocer primero las leyes y las regulaciones aplicables. Segundo, evaluar los riesgos y vulnerabilidad. Tercero, desarrollar políticas y procedimientos. Capacitar el personal. Quinto, implementar controles de seguimiento. Esto genera beneficios ya que hay un cumplimiento y una estructura secuencial que permita generar factores de garantía para ese cumplimiento. Pero, ¿qué es el cumplimiento normativo? Cuando hablamos de cumplimiento normativo se refiere al cumplimiento de todo ese conjunto de reglas que nos regulan como empresa o como organización y debe de ser, digamos, implementado como estándares dentro de la misma organización y generar esos factores éticos en cuestión de gestión de datos. ¿Cuál es la importancia que tenemos en el cumplimiento normativo de la gestión de datos? Pues es una importancia muy grande porque gracias a eso, pues nosotros podemos tener un respaldo de confidencialidad. Además de eso, pues garantiza la integridad y el buen funcionamiento de la empresa en los entornos sociales con respecto a al lugar donde nosotros estamos ejerciendo. Principios de regulación y gestión de datos. Aquí hay una reglamentación de protección de datos de la Unión Europea, pero también hay que tener en cuenta primero conocer esas leyes y la aplicabilidad. En Colombia, digamos que contamos con esa deficiencia porque no la encontramos, pero si nosotros conocemos las leyes de regulación, digamos que sería como el primer paso para desarrollar un plan normativo sólido para identificar las leyes y regulaciones que implica el desempeño de todo el análisis de datos. Esto implica un análisis exhaustivo de la normatividad local, nacional e internacional en donde nosotros nos encontramos en el sector y en la industria que nosotros hacemos parte. Es importante contar con los profesionales especializados en derecho y la regulación para asegurar y comprender todas las implicaciones legales que se tienen a la hora de nosotros ejercer el desarrollo empresarial. Evaluar los riesgos y la vulnerabilidad. Una vez que se haya identificado las leyes y las regulaciones pertinentes, es necesario realizar evaluación exhaustiva de los riesgos y vulnerabilidad de la organización. Esto implica examinar detenidamente los procesos internos, identificar las posibles brechas de cumplimiento y evaluar con efectividad los controles existentes. Además, también se debe considerar los riesgos externos como posibles sanciones o multas y evaluar cómo pueden afectar a la organización. Desarrollar las políticas y procedimientos como tercer punto importante. Entonces, digamos que el establecer políticas y procedimientos claros ayudan a la organización a cumplir con las leyes de regulación. Capacitar el personal es importante también, ya que todos los miembros de la organización deben recibir la información adecuada de cuáles son las políticas y los procedimientos que se deben cumplir y así, digamos, sobre los riesgos asociados del no cumplimiento. Y también implementar esos controles de seguimientos que son esenciales para establecer, digamos, la garantía del cumplimiento normativo dentro de la organización. Para eso se implementan algunas prácticas como auditorías. En Colombia encontramos, digamos, una normativa de ciberseguridad que está enmarcada cada vez pues más, crece más todo este mundo y pues para Colombia no puede ser relevante el tema de la ciberseguridad. Entonces, teniendo en cuenta eso, el cumplimiento normativo juega un papel fundamental para garantizar la protección en los datos y la seguridad en línea. Entonces, existen regulaciones y estándares específicos que deben cumplir para protegerse de amenazas cibernéticas y preservar la confidencialidad de la información. En primer lugar, también tenemos la Ley 1273 del 2009 que establece
las disposiciones legales para la lucha contra los delitos informáticos en Colombia. Esta ley tiene como objetivo sancionar y prevenir actividades ilícitas en el ámbito digital, como el acceso no autorizado al sistema de información, la interrupción de servicios en línea. El cumplir con esta normativa es esencial para promover el entorno seguro y confiable en la era digital. Además, también tenemos la ley 12, dentro de la ley 1273 cuenta con el marco de ciberseguridad nacional en busca de fortalecer la protección de infraestructura crítica y el sistema de información en el país. Este marco establece directrices y mejores prácticas para proteger los activos digitales y fomentar la colaboración entre diferentes sectores de la prevención y el respeto ante los incidentes cibernéticos. Otros aspectos relevantes es el cumplimiento de los estándares internacionales como la norma ISO 27001, que establece un marco para implementar un sistema de gestión de seguridad en la información. Al adoptar, digamos, estas normas en las empresas pueden demostrar su compromiso con la protección de los datos y asegurar que se apliquen los controles y medidas pertinentes y adecuadas. Digamos que esto en Colombia es esencial, pero pues nos hace falta mucho, nos hace falta leyes que regulen y que establezcan mayores estándares para que salvaguarden esos datos y que promuevan un ecosistema en línea más confiable. Entonces, pero igual como es un país que hace parte de estos países que están como en un proceso de desarrollo, pues todavía les queda un poco complicado por falta quizás de cultura y de conocimiento generar políticas que tengan mayor cobertura y pues políticas que se manejen con mayor precisión. Por eso es importante pues conocer o respaldarnos, muchas veces las empresas pueden respaldarse como en las políticas que se manejan a nivel internacional, California, Estados Unidos, en España, Canadá, que permitan como adaptarlo un poco y esto ayude, digamos, en cierta parte a tener como sus propias políticas de seguridad de datos empresarial. Ejemplos de regulaciones de cumplimiento. Entonces, el consentimiento informado es importante. Esto hace parte de la ley 1273. Siempre debemos a nuestros clientes o a nuestros usuarios preguntar si autorizan la manipulación de esos datos, manipulación entendiendo no en que podamos cambiar los datos desde la base, sino que nosotros podamos utilizar esos datos para análisis estratégicos. Derecho al olvido, permitir que las personas soliciten la eliminación de los datos personales en cuanto ellos sientan que se debe realizar porque quizás se está vulnerando algo. La notificación de violaciones de seguridad, informar a las autoridades y a los individuos afectados en caso de una brecha de datos. Es decir, que cuando digamos en caso tal se nos pierda o que accedan a nuestras plataformas, o a nuestras bases de datos, es importante informar a nuestros usuarios y es importante informar a las autoridades. Mire que eso es algo que se está viendo mucho en pequeñas empresas. Hace poco, en una marca de implementos de cocina, les tocó hacer una información masiva diciendo que los posiblemente se iban a comunicar de otros lugares a hacer consultas con respecto al comportamiento o a las compras o a preguntar o a confirmar número de cuentas, pero quisieran caso omiso porque habían sufrido una interrupción y un ataque en sus datos. Entonces aquí es importante tener en cuenta esa parte. Seguimos con también, para concluir, seguimos como con esa política o esa conciencia de que si bien en Colombia no contamos con eso, es importante pues que nosotros nos adaptemos a ese beneficio de cumplimiento normativo y que pues nos ajustemos a unas políticas propias de seguridad porque pues eso genera reducción de riesgos, eso mejora la reputación y confianza, porque si nosotros somos una empresa regulada con compromisos éticos, y de transparencia, puede mejorar la confianza de nuestros clientes, de nuestros inversionistas y de todos los actores externos.
Incremento también de eficiencia operativa es uno de los grandes beneficios al tener estas políticas de seguridad y protección de cultura empresarial. Esto, digamos, en el cumplimiento formativo, fomentar también como esa cultura de integridad y responsabilidad en las organizaciones puede tener, digamos, un impacto positivo en el compromiso de los empleados y digamos, en el talento humano. Eh, Esto a la par con el desarrollo de un plan de cumplimiento normativo digamos, efectivo en esencia para garantizar que la organización cumpla con las leyes es importante y digamos que es implacable a la hora de nosotros estar en un entorno que prácticamente día a día genera mucho riesgo, pero si nosotros hacemos una buena política en un marco sólido para gestión de riesgo, promoción de una buena ética y transparencia, podemos adaptarnos cada vez más a esos cambios y a esos riesgos que nos vemos expuestos día a día. Muchas gracias. Nos vemos en nuestra próxima lección.